Continuamos con la sección número 2 del capítulo 3. Subtema: un rápido vistazo al funcionamiento del cerebro. A estas alturas ya he mencionado brevemente términos como circuitos del cerebro, redes neuronales, química cerebral y expresión genética sin apenas explicar lo que significan. A lo largo del resto del capítulo describiré algunas sencillas interpretaciones científicas de cómo actúan en el cerebro y el cuerpo al unísono para crear un modelo completo de cómo tu realidad puede convertirse en tu propio placebo. Tu cerebro, que se compone en un 75% de agua como mínimo y tiene la consistencia de un huevo pasado por agua, está formado por unos 100,000 millones de células nerviosas, llamadas neuronas, dispuestas a la perfección en el ambiente acuoso en el que flotan. Cada célula nerviosa se parece a un roble elástico, aunque sin hojas, con unas ramas serpenteantes y sistemas radiculares que se conectan y se desconectan a otras células nerviosas. Una célula nerviosa en particular puede tener desde 1,000 conexiones hasta más de 100,000, depende de dónde reside en el cerebro. Por ejemplo, la neocorteza, tu cerebro pensante, tiene de 10,000 a 40,000 conexiones por neurona. Se solía ver el cerebro como un ordenador, y aunque se le parezcan ciertos aspectos, hoy día se sabe que no es exactamente así, ya que cada neurona es una biocomputadora en sí misma, con más de 60 megabytes de memoria RAM, capaz de procesar enormes cantidades de información, ejecutando incluso miles de funciones por segundo. A medida que aprendes cosas nuevas y tienes nuevas experiencias en la vida, tus neuronas crean conexiones nuevas, intercambiándose información electroquímica unas con otras. Estas conexiones se llaman conexiones sinápticas, porque el lugar donde las células intercambian la información, el espacio entre la rama de una neurona y la raíz de otra, se denomina sinapsis. Si el aprendizaje crea nuevas conexiones sinápticas, en tal caso recordar es mantener esas conexiones. Un recuerdo es, por tanto, una relación o conexión a largo plazo entre las células nerviosas. Y la creación de estas conexiones y las formas en que cambian a lo largo del tiempo alteran la estructura física de tu cerebro. A medida que el cerebro hace estos cambios, tus pensamientos producen una mezcla de distintas sustancias químicas llamadas neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina, la dopamina y la acetilcolina, entre otras. Cuando tienes un pensamiento, los neurotransmisores de la rama de una neurona árbol cruzan el espacio sináptico para llegar a la raíz de otra neurona árbol. En cuanto cruzan este espacio, la neurona descarga información en forma de impulsos eléctricos. Cuando sigues teniendo los mismos pensamientos de siempre, la neurona sigue activándose de las mismas formas, con lo que se fortalece la relación entre las dos células nerviosas para que la siguiente vez que se activen, transmitan la señal con más rapidez. Por eso el cerebro revela la evidencia física de no solo haber aprendido algo, sino también de recordarlo. Este proceso de reforzamiento selectivo se le llama potenciación sináptica. Cuando las marañas de neuronas se activan al unísono para apoyar un nuevo pensamiento, en la célula nerviosa se crea una sustancia química adicional, una proteína, que penetra al centro de la misma o núcleo donde se integrará al ADN. La proteína cambia entonces varios genes. Como la labor de los genes es crear proteínas que mantengan tanto la estructura como la función del cuerpo, la célula nerviosa produce rápidamente una nueva proteína para crear nuevas ramas entre las células nerviosas.
Cuando repites un pensamiento o una experiencia las suficientes veces, además de reforzarse las conexiones entre tus células nerviosas, afectando tus funciones fisiológicas, aumenta la cantidad de conexiones, afectando la estructura física del cuerpo. El cerebro se enriquece más a nivel microscópico. En cuanto tienes un nuevo pensamiento, cambias por lo tanto a nivel neurológico, químico y genético. De hecho, al aprender, pensar y experimentar cosas nuevas, creas miles de nuevas conexiones en cuestión de segundos. Así que en este mismo instante, puedes activar nuevos genes simplemente por medio del pensamiento. Ocurre al cambiar tu mente, es el poder de la mente sobre la materia. Eric Kandel, galardonado con un Nobel de Medicina, demostró que cuando se crean nuevos recuerdos, la cantidad de conexiones sinápticas en las neuronas sensoriales estimuladas se dobla a 2600. Pero a no ser que la experiencia original de aprendizaje se repita una y otra vez, la cantidad de conexiones nuevas se vuelven a reducir a 1300 del principio en tan solo 3 semanas. Si repetimos lo que hemos aprendido las suficientes veces, estaremos reforzando comunidades de neuronas que nos ayudarán a recordarlo la próxima vez, ya que, de lo contrario, las conexiones sinápticas desaparecen al cabo de poco y el recuerdo se borrará de la mente. Por eso es importante actualizar, repasar y recordar continuamente tus nuevos pensamientos, decisiones, conductas, hábitos, creencias y experiencias si quieres consolidarlos en tu cerebro. La figura 3.5 te ayudará a familiarizarte con las neuronas y las redes neuronales. Para que te hagas una idea de lo inmenso que es este sistema, imagínate una célula nerviosa conectando con otras 40,000 más. Pongamos que procesa 100,000 bytes de información por segundo y que la comparte con otras neuronas que también están procesando 100,000 funciones por segundo. Esta red, integrada por grupos de neuronas que actúan juntas, se llama red neuronal. Las redes neuronales forman comunidades de conexiones sinápticas. También se pueden llamar neurocircuitos. A medida que las células nerviosas de la materia gris de tu cerebro cambian físicamente y que las neuronas se seleccionan y organizan en estas redes inmensas que procesan cientos de millones de bits de información, el hardware físico del cerebro también cambia, adaptándose a la información recibida del entorno. Y con el paso del tiempo, a medida que las redes neuronales se activan una y otra vez, agrupando y dispersando la actividad eléctrica como las densas nubes de una potente tormenta eléctrica, el cerebro sigue usando los mismos sistemas de hardware, las redes neuronales físicas. Pero también creará un programa de software, una red neuronal automática. Así es como se instalan los programas en el cerebro. El hardware crea el software y el sistema de software está grabado en el hardware. Y cada vez que usas el software, refuerzas el hardware. Cuando tienes los mismos pensamientos y sentimientos de siempre, porque no estás aprendiendo ni haciendo nada nuevo, el cerebro activa las neuronas y las redes neuronales exactamente con las mismas secuencias, estructuras y combinaciones. Se convierten en programas automáticos que usas sin darte cuenta diario. Tienes una red automática neuronal para hablar una lengua, afeitarte o maquillarte, teclear en el ordenador, juzgar a tu compañero de trabajo, etc. Porque has realizado estas acciones tantas veces que prácticamente se han vuelto inconscientes. Ya no tienes que pensar en ellas, te salen de manera natural. Has reforzado estos circuitos tan a menudo que se han grabado en el hardware de tu cerebro. Las conexiones entre las neuronas se han reforzado.
Se han formado nuevos circuitos y ramas que han alargado y engrosado físicamente, como si hubieras fortalecido y reforzado un puente, creado varias carreteras nuevas o ensanchado una autopista para dar cabida a más tráfico. Uno de los principios básicos de la neurociencia afirma: las células nerviosas que se activan juntas se conectan juntas. A medida que tu cerebro se activa una y otra vez de la misma forma, estás reproduciendo el mismo nivel de mente. Según la neurociencia, mente es el cerebro en acción o en funcionamiento. Por tanto, si te estás recordando a diario quién crees ser al producir la misma mente de siempre, estás activando tu cerebro de la misma forma y seguirás activando las mismas redes neuronales durante años y años. Y a los 30 y pico tu cerebro ya se habrá organizado de una impronta muy limitada de programas automáticos. Y estas estructuras fijas se denominan tu identidad. Considéralo como una caja en el interior de tu cerebro. Por supuesto, no se trata de una caja real. Pero pensar de la misma forma que siempre significa que en tu cerebro has creado físicamente una estructura limitada, como lo ilustra la figura 3.6. Al decidir reproducir el mismo nivel de mente una y otra vez, la serie de circuitos que más se activan neurológicamente han predeterminado quién eres. Fin de la parte 2 del capítulo número 3.